Eh, bueno, habíamos visto estábamos viendo el tema de las relaciones sociales, ¿no es cierto? Y habíamos llegado a ver algunos hadices sobre el tema de la ley que veníamos viendo, que era la ley que dice alladina yanquduna hasta Allah y min ba'di mithaqihi, aquellos que rompen el pacto con Dios después de haberlo establecido, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal, y rompen lo que Dios ordenó que esté unido, wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun, estos son los que pierden. Habíamos visto esta ley, lo único que recuerdo hoy, después seguimos con la ley que sigue, es un hadiz que dice Sile rahimaka walau bisharbatin min ma. Dice, fortalece tu vínculo familiar aún con un sorbo de agua, ¿sí? Haciendo el bien, ¿no es cierto? Wa afdala ma yughsala bihi ar-rahim, y lo mejor que provoca la unión, el vínculo familiar, kuffa al-ada an, es que dejes que no molestes, que si al menos no haces el bien a tu familia, no la molestes, no la dañes, no la perjudiques, y eso ya es una gran cosa. Si, si alguien no provoca daño, sufrimiento, dolor, molestia, perjuicio, ya es una manera de cumplir con el vínculo familiar. Pero obviamente de ahí en más, todo el bien que haga, no solamente que no hace el mal, sino que hace el bien, es meritorio y es bendición y es producto de alargar la vida, enriquecerse, digamos, superar la pobreza, etcétera, etcétera. Es decir, la fuerza de la familia, de los vínculos familiares, es un tema muy enfatizado en el Islam, muy bendito, muchas bendiciones. Y obviamente que la fuerza familiar, y acá en Medio Oriente las familias son muy fuertes, no tienen nada que ver con nosotros. La verdad, nosotros hemos perdido mucho, mucho terreno. Nosotros hemos perdido mucho terreno. Hoy en día, inclusive en mi época, ya es diferente a la época actual, salvo excepciones, por supuesto. Por ejemplo, en mi época los primos, los tíos, los primos, demás, había un vínculo fuerte, por el lado materno y por el lado paterno. Pero, pero eso se perdió en gran medida, no quiero decir en toda medida, no, pero todavía hay familias fuertes en Occidente, en nuestros países, pero muchas de las empresas, por ejemplo, que uno ve exitosas, que dice, por ejemplo, tal nombre hermano, ¿no? Por ejemplo, no sé, González Hermanos, que se ve que son como instituciones o como empresas que han hecho familiares hermanos unidos, y entonces han sido grandes desarrollos empresariales, institucionales, etcétera, producto de esa unión familiar. Cuando, por ejemplo, un grupo de hermanos se quieren, se ayudan, se colaboran, se honran, digamos, son honrados, no se estafan, no se molestan, no se dañan, y realmente emprenden cosas muy grandes. Detrás de grandes, grandes compañías muchas veces hay familias muy fuertes detrás, ¿no? Muy unidas. Y otro dicho que dice, Iyaka wa musahabat al-khata li rahimihi fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah. Este hadith lo vimos la semana pasada, pero a modo de recuerdo. Iyaka wa musahabat al-khata li rahimihi. Preveníos de la relación con aquellos que cortan sus vínculos familiares. Fa inni wajadtuhu, porque ciertamente que yo lo he encontrado mal'unan, maldito, fi kitabillah, en el libro de Dios. En donde, por ejemplo, en la Sura Muhammad 47 del Sagrado Corán, en la Leya 22-23, dice: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. ¿Acaso esperáis que si das la espalda, o sea, negáis la guía de Dios, del profeta Muhammad, las enseñanzas, las obediencias, sino que acaso esperáis otra cosa que corromper en la tierra y cortar vuestros vínculos familiares? Ciertamente ellos son los malditos por Dios. Bueno, malditos acá quiere decir que se alejan de la misericordia, de la fuerza de Dios. La persona que corta sus lazos familiares y que priva de los vínculos familiares a sí mismo y a los que lo rodean, por ejemplo a los hijos, dice, no veas más al tío, no veas más al abuelo, no veas más a tu padre, no veas más a tu madre. Todos estos cortes de relaciones que se producen son motivo de contrariar la voluntad de Dios, la orden de Dios, y producen un debilitamiento que es como una rama, como un árbol o como una planta que se seca en la medida que sus raíces se debilitan, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la ley que sigue, que es la Sura 5, Maida, la ley 2. Sura 5, Aleya 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Dice وتعاونوا على البر والتقوى, y ayudaos mutuamente al bien, al ver, والتقوى, y la piedad. La piedad, bueno, walata, bueno, y no cooperéis, no os ayudéis al isme wal udwan, al pecado y a la violación de las leyes, a la desobediencia. Wattaqullah, y temed a Dios, tened piedad, quiere decir. Ahora vamos a definirlo. Inna Allah shadidul iqab, ciertamente Dios es fuertemente castigador. Bueno, esta ley, como vemos, nuevamente vuelve a enfatizar de múltiples maneras en el Corán que las relaciones sociales que estimula el Islam son relaciones basadas en el bien, basadas en la fe y obediencia a Dios y el bien a los semejantes. De modo que no se puede calificar al Islam de ninguna religión de fuerza, poder, abuso, opresión, menos terrorismo y todo eso. Quien conoce el Corán y sus fuentes, las enseñanzas proféticas, va a ver que el Islam es una invitación constante y ejemplar para el bien. Ejemplar, ¿por qué? Porque lo ha puesto en práctica en sus modelos, que son el profeta y la familia del profeta, y los creyentes allegados a ellos, a lo largo de la historia. Son los que practican y ejemplifican con su vida las prácticas islámicas. Ahora están haciendo la dana casi, que en unos minutos después voy a hacer la oración. Pero dice, bueno, primero dice, وَتَعَوَّنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, y ayudaos y cooperad mutuamente. O sea, está hablando de dos personas mínimo o más en el bien. Es decir, dos personas mínimo, pero máximo toda la sociedad. Es una orden para todos los musulmanes, ¿sí? En primer lugar, y para todos los hombres en segundo lugar. Es una orden, pero claro, todos los hombres que no conocen el Corán, que no conocen la revelación, o que no la aceptan, o que no la practican, no van a obedecer a Dios y a este llamado,
Pero el profeta dijo que mis palabras lleguen a los ausentes, hagan llegar mis palabras a los ausentes, es decir, es un mensaje universal. Y los imames se encargaron de hacerlo llegar. Y si alguien dice, pero ¿cómo? Si apenas llegó, supongamos, hasta España y hasta China, pero mucho más allá de eso no llegó el Islam. Bueno, no solamente llegó hasta esos lugares, sino que llegó mal a esos lugares, inclusive. Es decir, no llegó el mensaje puro, llegó manchado, ¿no? Llegó cambiado, tergiversado. Pero bueno, el problema no está en los imames o los sucesores del profeta, ni siquiera en el imam Mahdi que está oculto, sino el problema está en los hombres que fueron obstaculizadores, y todavía lo son, de que el mensaje de Dios llegue a todos y pueda la humanidad gozar de la guía y la enseñanza y la luz y la bendición de Dios. Entonces, wata'awa no quiere decir el verbo tafala. Ustedes están estudiando árabe, así que ya tienen que saber esto. Mufa'ala, fa'ala, yufa'ilu, mufa'ala. El verbo fa'ala, que va con F, C, Fa, Ain, Alif. Fa'ala, lam. Esa es la balanza, la estructura, digamos, de la balanza. Todos los verbos que tienen esta forma, ¿no? Por ejemplo, ta'awwana. Por ejemplo, musahaba. Por ejemplo, eh, el mismo mufa'ala. O, por ejemplo, muhakama, etc. Todos estos verbos que tienen esta forma, mubahala, implican la acción del verbo, implican que la acción del verbo se hace en forma mutua. O sea, yo la hago a otro y el otro me la hace a mí. Ta'awana quiere decir, ta'awanu quiere decir cooperad vosotros con el bien y la piedad, pero no quiere decir cooperad vosotros como decimos en español, sino, es decir, en parte está explícito, está implícito, pero digamos, en árabe sonaría así, cooperad unos con otros en el bien y la piedad. La traducción correcta sería así. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, Sí, Sheikh, sí, sí, escucha sí, bien. sí. Ok, muy bien. Bueno, ¿había más gente antes cuando era media hora antes de la clase? ¿O Solo un estaban hermano más, ustedes? Sheikh. Estaba el hermano de Edgar, la hermana Jadilla y Luz Alba. O sea, sí, ellos tres están ahora, pero ¿quién Sí, más estaba? un hermano que se llama Rodrigo, pero no se volvió a conectar. Bueno, ok, seguimos. Entonces, cooperad unos con otros en el bien. Al ver, la palabra árabe que significa bien, bir, es una palabra que en principio tenía un significado, ahora quedó como bien, pero su origen, bir, aludía a un pozo de agua. Fíjense cómo las palabras del desierto son tan importantes. Un pozo de agua que era fuente de vida en el desierto, imaginemos. Un pozo de agua es la bendición y es la vida y es la esperanza y es la fuerza y es la conexión con los favores divinos y es realmente el tesoro del desierto, el agua. Entonces quedó que el bien asociado a el pozo de agua, el pozo de la vida. El bien es fruto de bendiciones. Bendiciones no es otra cosa que bienes, ¿no? Y entonces quiere decir que apoyados en aquello que da vida, aquello que da esperanza, aquello que da alegría, aquello que da fuerza, aquello que da energía, ayudados mutuamente en ello y en el taqwa. Taqwa es de ulkaya, viene del árabe. Ulkaya quiere decir protección. Ustedes van a ver que los Coranes en español muchas veces traducen como temor. No es correcta la traducción. Teman a Dios, teman a Dios. Una persona que no es musulmana viene, lee eso y dice, uff, qué Dios bravo este, qué Dios castigador. Sí, sí, tampoco tenemos que caer en el otro extremo.
como no nos gusta que Dios sea castigador, decimos que Dios es amor total, absoluto, digamos, perdona todo. No, ni un extremo ni el otro. Siempre el Islam es término medio. Siempre el Islam es equilibrio. El mizán quiere decir el equilibrio, la balanza. Y el equilibrio, que es la máxima expresión del equilibrio en la forma de vida, es el profeta Muhammad, es Ali, son los imames. Por eso a ellos se les llama la balanza. Quiere decir, en el día del juicio está la balanza frente a nosotros y nosotros vamos y nos posamos en un platillo de la balanza y en el otro platillo se posa el profeta Muhammad, Ali, Fátima, al-Hassan, al-Hussein, hasta el Imam Mahdi. Y entonces vemos cuánto pesamos. Si no pesamos nada, es decir, nuestras acciones no equivalen en nada a la de ellos, estamos mal. Tenemos que tratar de que equivalgan un poquito, aunque sea, para contar con la intercesión de ellos, el favor de ellos, la satisfacción de ellos, el perdón de ellos, el afecto de ellos, el amor de ellos, que nos hablen de eso. Porque ellos son, además de balanza, son intercesores. Muy bien. Entonces, está con este amor, es cuidado. ¿Y qué quiere decir cuidado de Dios? Quiere decir, no hagáis lo que Dios no quiere, que es lo mismo que no hagáis lo que no te gusta que te hagan. O lo mismo que no hagáis lo malo, porque no está en tu naturaleza hacerlo. Por eso cuando haces algo malo y dicen, ¿por qué hiciste eso? Empieza todo un mecanismo de justificaciones. No, lo que pasa es que no sabía, disculpen, no, lo que pasa es que a mí me hicieron esto y me hicieron lo otro, no, lo que pasa, como cuando yo llegué hoy media hora tarde a la clase y que dije, no, lo que pasa es que yo me confundí con veladas coránicas, que es cierto, ¿no? Si fuera mentira sería muy malo, pero es verdad. Pero tengo que justificar. ¿Por qué? Porque no estuve en el momento que estaban todos, porque me confundí veladas coránicas con tafsir. Bueno, ya está. Entonces, taqwa es cuidado. Cuidado. ¿Qué quiere decir cuidado? Cuidado no es cuidado solamente de peligro. Cuidado, cuidado, cuídate, ojo. Sino cuidado también es cuidarse, ¿eh? Hacer el bien, o sea, alimentarse, fortalecerse, cuidar la salud. Quiere decir hacer las cosas que hacen bien a la salud. Cuídate, cuídate quiere decir fortalecerte, quiere decir ponerte bien. Cuidarse es eso también. Las dos cosas son cuidarse. Entonces, Wicaya tiene las dos connotaciones. Dijo el Imam Sadiq alayhi salam, taqwa es que Dios te vea donde quiere verte y que no te vea donde no quiere verte. Quiere decir, cuidar el alma de todo aquello que la daña y alimentar el alma con todo aquello que la fortalece. Pero a grandes rasgos podríamos decir que cooperar unos con otros en hacer el bien, la faz positiva, hacer buenas acciones, o taqwa, y cuidarse de no hacer las malas. Es decir, tiene los dos aspectos. Hay personas que hacen cosas malas y después cosas buenas. Entonces justifican las malas con las buenas. Esos se llaman los Robin Hood, ¿no es cierto? Los que roban y después reparten. En general ocurre con los narcotraficantes. Son queridos en sus pueblos muchas veces porque hacen mal, o sea, venden droga, pero después son muy buenos en sus barrios, en sus pueblos, porque reparten parte de la ganancia. Es decir, o personas que roban, pero después son generosas. Esto está prohibido, ¿no? ¿Conocen la anécdota del Imam Sadiq con la persona que era muy generosa y la gente lo alababa mucho? ¿Conocen esa historia? Lola, yo no. Si podés.
El Imam darnos Sadr, una persona, estaba rodeada por mucha gente que la alababa como si fuera un superstar, un jugador de fútbol exitoso hoy en día, diríamos. Toda la gente alrededor rodeándolo, alabándolo, diciendo, oh, ahí viene el generoso, qué bueno que es el generoso, este hombre cómo nos ayuda, cómo nos quiere, cómo nos tiene en cuenta. Entonces el Imam Sadr alayhi salam le llamó la atención. Este hombre tan bueno que tiene tanta gente que lo alaba y lo sigue y lo rodea y ha adquirido tanta fama de ser bueno. Entonces el Imam Sadr alayhi salam lo siguió, lo fue a ver y vio que el hombre en un momento se iba caminando, ya la gente había quedado atrás, había terminado con esa reunión donde se lo elogiaba tanto, y se alejaba por una de las calles de la ciudad, del mercado. Y entonces lo siguió para ver, para hablar con él. Y vio, para su extrañeza, el Imam Sadr, que el hombre se paraba en una panadería, en un lugar donde vendían el pan, y se llevaba a su bolsillo unos cuantos panes, estando distraído el panadero, y se robaba así 5, 6, 7 panes, los metía en la ropa y se iba caminando. Y luego pasaba por un negocio de fruta, por ejemplo, y se robaba algunas frutas, y allí el Imam Sadr al-Islam se sorprendió de este hombre, cómo es que tiene tanta fama de bueno y roba. Lo siguió un poco más y vio que había un pobre ahí, le dio un poco de pan, le dio una fruta, después siguió caminando, después le daba otro. Y después pasaba por otro negocio de ropa, robaba un poco de ropa, después seguía. Esto es lo que hacen muchos ladrones en el mundo hoy, es decir, personas que por medios ilícitos se enriquecen y después tratan de lavar o intentan lavar esos pecados y esas formas ilícitas con buenas acciones, ¿no? Grandes compañías que están dispuestas a matar, a invadir, muy lejos de sus centros de gravedad, digamos, no a los ojos de los demás, sino en forma oculta a los ojos de aquellos que lo rodean, y después, en el medio en que están, ayudan, son filántropos, ayudan a la gente, a los pobres, etc., y la gente los alaba, ignorante de que esos bienes que reparten son apenas parte, menos o más, de lo que roban en otros lados. Entonces el Imam Sadr al-Islam lo alcanzó y le dijo, disculpa, dice, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? Sí, vi que pasabas por distintos negocios y te roban las cosas. Y luego, cuando ves a alguien pobre y demás, repartes parte de ella. Y el hombre le dijo, ¿acaso no has leído el Corán? Imagínense decirle eso al Imam Sadr, no a un imam, si no ha leído el Corán. No solamente son memorizadores del Corán, sino son conocedores de lo profundo del Corán, maestros del Corán, tienen la ciencia del Corán, tienen los conocimientos de los 7 significados ocultos de cada palabra del Corán, de cada frase del Corán, son la fuente de la sabiduría y del bien y de la encarnación práctica del Islam y del Corán. Entonces el Imam Sadr le dijo, sí, sí, claro que leí el Corán. ¿Y no leíste acaso que el Corán dice que por cada buena acción Dios te recompensa 10 veces y por cada mala acción te castiga 1? Sí, dice. ¿Y qué tiene que ver contigo? Dice, yo, ¿acaso no viste que yo robo un pan? Entonces Dios me anota un pecado, pero después le doy a un pobre, me anota 10 ventajas, 10 premios. Entonces me quedan 9 premios. Y así yo voy repartiendo, robando, repartiendo, y entonces sumo, supongamos al final del día, 20 pecados, pero
sumo 200 buenas acciones, con lo cual me quedan 200 menos 20, son 180 buenas acciones para mí, por eso la gente me alaba y yo soy tan bueno. Incontabilizado todo encima. Entonces, entonces el imán le dijo, no, no has hecho bien la cuenta. ¿Cómo que no? Sí, he hecho bien la cuenta. 10 menos 2 son así, digamos. Por cada buena acción es una 10 recompensas, por cada mala una mala, me quedan 9 a mi favor. Dice, no, has hecho mal la ecuación. ¿Por qué? Porque dice, porque cuando tú robaste el pan y la fruta y la ropa, has cometido una mala acción y tienes un pecado. Y cuando diste aquello que no te pertenecía, Es otro pecado, otro pecado. obvio. Entonces, lo que tú haces es juntar pecado todo el tiempo, no tener ningún bien. Y Entonces, pobrecito, qué decepción. bueno, esa es la lógica del Islam, que rompe con todos estos Robin Hood que andan por la vida, digamos así, robando o vendiendo droga o haciendo mafias, etcétera, que después se tratan de lavar y son conocidos y alabados entre los suyos y en sus lugares y hasta defendidos, ¿eh? Y hasta lloran, se meten presos, digamos, son personas muy queridas por algunos, pero cuando bienes ajenos, ¿no? Y por supuesto, ellos guardan parte de lo robado para sí y son personas que viven con grandes lujos y demás. Esto también ocurre en la religión, ¿eh? En la religión tenemos también, hay personas que lucran con la religión. Entonces, de manera ilícita, digamos, se quedan con dineros ajenos y después se hacen los buenos y la gente cree que son buenos, pero bueno. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez en Argentina estaba escuchando a un pastor de esto de una de las tantas iglesias evangélicas. Había una que era famosa en Argentina. El pastor era además joven y tenía su pinta, como decimos allá, sí, tenía más o menos su aspecto así. Entonces le gustaban mucho las mujeres y mucho el dinero. Y el hombre predicaba bastante bien, dentro de todo, digamos, tenía como una elocuencia. Y claro, el hombre era rico, digamos, se mudó, era un hombre pobre, pero terminó viviendo en un barrio muy rico. Esto sucede mucho con muchos pastores, no digo todos porque los hay buenos también, pero entonces este hombre, bueno, hay dos anécdotas de él. Una es que la cuenta Maradona, que Maradona también era un hombre pobre, pero bueno, con el fútbol hizo mucho dinero, se fue a vivir a un lugar muy rico. Entonces compró un departamento en un edificio muy grande, muy bueno, muy lindo, muy lujoso. Y él veía cuando sube al ascensor, por ejemplo, en su edificio, supongamos que viviese en el piso quinto, y al ascensor subía el pastor también. Y el pastor, que era casado, vivía, supongamos, en el piso 10. No es real, digamos, pero había una diferencia. O sea, el pastor vivía más arriba, eso seguro. Entonces, él escuchaba, vivía, perdón, no en el piso 10, sino en el piso sexto. Se vivía en el piso de arriba de Maradona. Y Maradona escuchaba que cada tanto fiestas y música y bailes y ruidos. Y entonces, una vez se mete en el ascensor, viene el pastor y el pastor, bueno, obviamente lo conocía Maradona, que es una figura muy conocida era. Y entonces le dice, vente, vente, dice, ¿qué hace usted todo? Digamos, cada tanto una fiesta tremenda llamando a usted, pastor. Dice, sí, sí, venga, 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 que lo va a pasar bien. Dice, es una alegría, alegría, aleluya. Así, bueno. Entonces un día Maradona le dice a la señora, que se llamaba Claudia, en aquel entonces, que va a ir a lo del pastor, una fiesta. Y la señora dice, no, 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 vos no vas a ninguna fiesta del pastor, porque esas son fiestas que son un desastre y vos no vas a ir, y qué sé yo. Bueno, esa anécdota la cuenta Maradona. Y se reía Maradona. Bueno, la cuestión es que este pastor hacía su fiesta con mujeres, una cosa tremenda. Y una vez yo lo escuché eh, disertar, digamos así, en una de
sus sermones en la iglesia, lo escuché por radio, ¿no? Y el hombre decía esto que le voy a decir. Decía, la gracia de Dios hace que los pastores, los buenos pastores, tengamos muchas bendiciones. Y entonces, como Dios nos ama, nos regala Mercedes-Benz, casa lujosa, digamos. ¿Por qué? Porque dice, porque Dios es misericordiosísimo, es generosísimo, es rico, y a sus amados los viste, los reviste con sus bendiciones. Y entonces no hay que pensar mal del pastor que es rico, sino al contrario, hay que ver en ese pastor los signos de Dios y de la bendición divina. Entonces, no dejen de ayudar en la iglesia, porque esa ayuda les va a beneficiar y les va a volver, así como me ha vuelto a mí, les va a volver a ustedes, bueno, y todo un discurso de esa naturaleza. Eso no es también blasfemar, ¿eh? ¿Cómo? Eso no es también parte de una, o sea, blasfemar. Blasfemar. Sí. O sea, como que hablar mal de blasfemar, que yo tenía entendido es hablar mal de Dios, es un santo, ¿no ves? No, bueno, obviamente, eso es Ah, engañar a la ya. gente. Es Ajá. engañar a la gente, es una suerte de blasfemia también. El tema es que en el Islam también pasa, no se cree que no. En el Islam hay muchos religiosos multimillonarios, que son los religiosos que apoyan a los multimillonarios y se vuelven multimillonarios por apoyar a los multimillonarios. Esto se ve en todas las cortes de los monarcas, estos que andan en el mundo islámico, todos estos países del mundo islámico que tienen gobiernos monárquicos, para sobrevivir y existir, necesitan de una propaganda y de una prédica y necesitan de complicidades y silencios, que no se hable de lo que no se debe, que no se les muestre tal como son, que no se muestren sus pecados. Entonces, para eso necesita de unos cortesanos, personas allegadas a su poder, que sean capaces de alabarlos y elogiarlos, por ejemplo, decir, tal o cual monarca, qué generoso que es, ha donado para tal institución benéfica, tal hospital, ha hecho tal escuela. Lo que no dicen es los miles de millones que se guardan en su bolsillo y las porquerías que hace. Eso no lo tiene que decir. Lo que tiene que decir es que hizo tal cual hospital. En la medida que lo hacen, los monarcas le regalan mucho dinero. Esto lo hacía Moabia, ¿no? Obviamente. Y entonces estos se convierten en los predicadores de la generosidad y la bondad del rey. Bueno, esto pasa mucho. Les puedo asegurar que hay religiosos que ustedes no se imaginan, otra que pastores que yo les estaba hablando. Bueno, dice وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, y no os cooperéis mutuamente para el pecado y las violaciones, las cuestiones ilegítimas, los pecados, las desobediencias a las leyes de Dios, etcétera, todo lo malo. Puede ser que el ESM tenga que ver con los pecados individuales, los que yo hago que me perjudican a mí, y el Oduan son los pecados que traspasan al daño que me autoinflijo a los demás, es decir, hacer daño a los demás. Aunque uno no es una isla, ¿no? Si yo, por ejemplo, hay algunos que dicen, bueno, pero yo me hice mal a mí mismo, no hice mal a otros. Por ejemplo, yo me emborraché, me drogué, y, digamos, no trabajé, me quedaba en casa durmiendo. Bueno, como uno no es una isla, por más que se haga daño a sí mismo, afecta a los demás, daña a los demás. Es doloroso para un padre ver un hijo que se droga, o un hijo ladrón, o es doloroso para un hijo ver a un padre ladrón, ¿no? Un segundito voy a apagar ese celular. Ah, vino alguien más. ¿Qué más? ¿No? Ricorte Rivas, Díaz.
Ricord, discúlpanos que hoy empezamos media hora más tarde por un error con las veladas coránicas. Si Dios quiere, el viernes que viene vamos a comenzar a las 10:30 hora Argentina, 20:30 hora Colombia, 21:30 hora Bolivia y Venezuela, si Dios quiere. Bueno, un segundito y enseguida vemos. Entonces decía que uno no es una isla y por lo tanto todo daño que se haga a sí mismo afecta al entorno de uno, a los allegados a uno, a la familia de uno, a los amigos de uno, a los que dependen de uno. Por ejemplo, el presidente de una compañía se emborracha, va y mata a alguien, termina preso. Toda la compañía se afecta, todos los allegados se afectan, es una deshonra, es un problema, es un mal, es un daño, sí. Eso de que yo me hago daño a mí mismo y no molesto a nadie más, eso es muy relativo, o sea, hay que tomarlo con pinzas. Sí, es verdad, es menor el daño de aquel que se daña a sí mismo que aquel que daña a los demás. Pero aquel que se daña a sí mismo también daña a los demás. No es que no puede, no es que se dañe a sí mismo y no daña a los demás. Es muy doloroso para un hijo, una hija, ver que sus padres, por ejemplo, hacen daño, hacen mal, desobedecen, se rebelan a las órdenes de Dios, al bien. Y viceversa, digamos, ¿no? Para un hermano, para un esposo, para una esposa, ver que el esposo se hace mal, al revés, etc. Y dice, Wattaqullah, fíjense, en una oración 2 veces el Corán enfatiza el cuidado con respecto a Dios, que dijimos que tiene un aspecto positivo, que es todo aquello que lo acerca a Dios y lo hace obediente a Dios, y aquello que lo aleja de Dios y lo descuida de Dios. Inna Allah shadidul iqab. Acá es que la fatwa le dan digamos, le imprimen la cuestión del temor, porque como la taqwa, el cuidado de Dios, está seguido en esta ley, no siempre, de el castigo fuerte de Dios, acá es porque, digamos, en general, muchos hombres se rebelan, muchos hombres y mujeres desobedecen a Dios, entonces el Corán les advierte, tengan cuidado porque Dios es muy castigador. Es decir, no es que Dios es amor puro, ni tampoco Dios es castigo puro, Dios es justo. Y Dios es misericordioso, inclusive más que justo, su misericordia se impone a su justicia, es más perdonador que justo. Siempre decimos esto, la justicia es el piso, la misericordia es el techo. Y el techo en Dios no tiene límites, la misericordia puede perdonarlo todo, pero por debajo de la justicia nada. Por debajo de la justicia nada. Por lo tanto, con esta mirada de Dios, todo lo que sucede en el mundo es justo. No es injusto. Ahora, ¿cómo se entiende eso? ¿Acaso es justo que maten al Imam Hussein en Karbala? Sí y no. No es justo porque los desobedientes de Dios lo matan. Pero es justo porque Dios le compensa al Imam Hussein, le eleva al Imam Hussein, lo agranda, lo embellece, lo empodera eternamente a un nivel insospechado por hacer frente a ese daño, a ese mal, en nombre del bien y para Dios. Y desde ese punto de vista, es justo que alguien con las capacidades de Imam Hussein cumpla esa misión. Mientras que alguien que no tiene las capacidades de Imam Hussein, si Dios le pidiese esa misión, sería injusto. ¿Se entiende? Bueno, esta ley entonces es muy importante. Y para terminar voy a decir lo siguiente, y es que si actuásemos de acuerdo a esta ley, la humanidad estaría en la gloria. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la manera de actuar es el cooperar en hacer el mal muchas veces. ¿En qué sentido? En que los criterios para hacer el bien y para hacer el mal no son los que dice acá del Corán, de tener en cuenta a Dios como eje, y entonces se define el bien como aquello que Dios quiere y me acerca a Él,
y el mal como aquello que Dios no quiere y nos acerca a él. Generalmente los criterios son, el eje son el egoísmo. Entonces, por ejemplo, todo lo que le viene bien a Norteamérica es bueno. Por lo tanto, si hay petróleo en la Chinchina, vamos y lo tomamos con la fuerza porque nosotros tenemos el poder de hacerlo y Dios ha querido que Norteamérica sea el gran, digamos, el gran misionero de la palabra divina del mundo y por lo tanto aquel que se va a encargar de eh, administrar el mundo y gobernar el mundo. Acá en vez de tomar a Dios como eje, se toma a la propia idea de Dios, donde uno es el privilegiado, donde uno tiene las manos libres para hacer lo que quiera, donde uno está llamado a una suerte de ser el misionero del mundo, pero no tiene nada que ver con Dios eso, porque Dios no permite el daño, el mal, el robo, la mentira, la matanza. Está prohibido por Dios, entonces yo no puedo justificarme. Sin embargo, vieron que, por ejemplo, dice, bueno, Arabia Saudita es un gobierno antidemocrático, pero como es nuestro aliado, entonces le perdonamos todo. ¿Por qué? Porque él mantiene la industria de armas de Inglaterra y de Estados Unidos activa, porque nos compra las armas y las usa, porque hay que usarlas. Si no las usa, no nos deja de comprar. Entonces permanentemente se está atacando a uno al otro, lo mismo, la misma función hacia Israel, y generan daño tremendo en el mundo. Y por supuesto después estos países y estos gobiernos van a hacer algunas cosas buenas por allí, que de alguna manera lave, justifique o limpie en la medida que ellos creen, ¿no? Que no es la real. Es parecida a la historia del Imam Sadiq con aquel hombre. Entonces, o por ejemplo la lógica de aquellos que dicen, ¿le pegaste a mi hermano? Te voy a matar. ¿Y eso qué lógica es? ¿Le pegaste a mi hermano? ¿Te voy a matar? No es una lógica. Vos tenés que decir así. La lógica islámica es, ¿le pegaste a mi hermano? ¿Por qué? Porque tu hermano me pegó, me robó y se metió con mi familia y le pegó a mis hijos. Ah, bueno, está bien, le pegaste bien, lo merecía. Aunque sea tu hermano, aunque sea tu amigo, aunque sea de tu familia. El profeta Muhammad, el Imam Ali, dice, si Fátima Zahra, dijo, el profeta hubiera robado sin necesidad y hubiera robado con las condiciones que dice el Islam, del castigo del corte de los dedos, una persona que roba sin necesidad, que roba una suma X, que roba violando, digamos, las condiciones de otros, sin necesidad, repito, y toda una serie de condiciones que se deben dar para el castigo, entonces yo lo hubiera castigado a mi propia hija, a mi amada, ¿sí? No hay este criterio tribal, digamos, criterio tribal, ¿no? Atacaste a alguien de mi tribu, yo te ataco a alguien de tu tribu. No, vos no podés responder así, vos tenés que decir, atacaste a mi tribu, ¿y quién? Él. Ah, bueno, a él lo castigás. Ojo que esa lógica la aplican hoy en día, por ejemplo, vamos a volver con Estados Unidos, porque Estados Unidos hace mucho daño. ¿Qué dijo Estados Unidos en el 2001 en las Torres Gemelas cuando se las voltearon? Dijeron, bueno, que no sabemos quién la volteó, pero bueno, vamos a suponer que la voltearon, no sé, los de Al-Qaeda, Bin Laden, vamos a suponer que fue Bin Laden. Entonces, me voltearon las torres. ¿Cuántos murieron? 3.000. Bueno, entonces yo ahora voy a invadir Afganistán, ¿sí? Y voy a matar, no sé, 1.000.000 y pico. Fíjense qué lógica absurda. Es decir, como me mataron 3.000, yo voy a matar 1.000.000. Ya empezamos mal. No es que porque me mataron 3.000 yo puedo ir a matar 3.000 del otro lado. No, no es así la lógica. Si por ejemplo 10 se confabularon, 20, 100 se confabularon para atacarme y me matan 3.000, yo no puedo ir a matar 3.000 de ellos.
Yo lo que tengo que hacer es ir a agarrar a esos 100, 200 que se confabularon, que hicieron el crimen, y en todo caso tengo el derecho, porque mataron, de matarlos a ellos, pero no puedo matar a 3.000 que no tienen nada que ver con eso, ¿sí? Los otros 2.800 que no tienen nada que ver con eso, no los puedo matar, aduciendo que a mí me mataron 3.000. Eso no es talión, eso no es ojo por ojo. Ojo por ojo es que aquel que me mató, yo lo puedo matar, o lo puedo perdonar, o puedo hacer lo que quiera, pero digamos, lo que no puedo hacer es eso de que porque me mataste a uno de los míos, yo mato a uno de los tuyos inocente. No, 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 no. Porque eso es agresión, eso es ilícito y eso a Dios no le gusta. Por eso dicen en el talión tenéis vida, porque el talión es vida, no la venganza en el sentido que la entiende la gente ojo por ojo. O sea, me rompiste un ojo, entonces yo voy y te rompo en pedacitos todo el cuerpo. Eso es una agresión brutal. Es decir, yo no puedo dañar a aquellos que no tienen nada que ver con el hecho, simplemente porque son allegados, y los míos eran allegados, no es así. Muy bien. Porque eso que genera, eso genera lo que dicen, ojo por ojo, al final no quedará nadie vivo. Mientras que el ojo por ojo profético es vida, dice el Corán, el talión es vida, dice el Corán. Pero claro, la venganza no es vida, la venganza es muerte, porque si a mí me matas 3.000 y yo voy y te mato 1.000.000, entonces ahora vos tenés derecho a matarme 3 millones, entonces yo después te mato 7 millones y después vos me matás 20 millones y así no queda ninguno vivo. Eso obviamente no tiene nada que ver con la ley de Dios. La ley de Dios castiga al agresor, no a los que están al lado. ¿Se entendió? Si se entendió, el silencio otorga, Sí, Sí, dicen, sí, ¿no? sí, 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 sí. Cuando el Imam Ali pidió la mano de Fátima, el profeta le dijo a Fátima que Ali se quiere casar contigo, Fátima se quedó callada. Entonces el profeta dijo, el silencio de Fátima es satisfacción. Silencio otorga, así que si se quedan callados, bueno. Es que no Inshallah, encontraba mi micrófono. la semana que viene vamos a ver la ley que siga. La ley que sigue que la leo ahora y después la vemos la semana que viene. Man yashfa, bismillahirrahmanirrahim, man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Dice man yashfa shafa'atan hasana, quien intercede con una buena intercesión, que después vamos a ver porque esto tiene muchos significados y no es fácil traducirlo y no es menos fácil es entenderlo, pero bueno, quien intercede con una buena intercesión, Dios le hará partícipe de ella. O a man yashfa, y quien intercede con una mala intercesión, Dios le dará de ella. De esa mala intercesión lo hará partícipe. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيمٌ. Y Dios es poderoso, tiene fuerza sobre todas las cosas. Si Dios quiere, esta es la ley ya. Sura Nisa 4, las mujeres, Aleya 85, la semana que viene, que es otra de las aleyas importantes sobre las relaciones sociales. Queda esta y otra ley más y después pasamos a otro tema, inshallah, que es el tema del casamiento, porque el casamiento es la, la fundación de la célula de la familia, digamos, ¿no? Es la base fundamental de la familia, es el casamiento. El casamiento es muy importante, que tiene que ver con todo, cómo uno se casa, cómo elige, cómo no elige, los criterios, cómo hacer, cómo fortalecer el casamiento, cómo no debilitar el casamiento, las reglas que tiene el casamiento, etcétera, que inshallah después lo vamos a ver cuando terminemos con estas dos leyes que siguen del tema de las relaciones sociales. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si no hay ninguna pregunta, dejamos acá, inshallah, hasta la semana que viene. Después, Carla, vamos a difundir este video para los que no estuvieron y para los demás que quieran. Claro que sí, Sheikh, inshallah. Muchísimas gracias, Yasmín. Gracias, Carlita, que estás pendiente de cada uno de nosotros. Con mucho gusto, hermano. Salam Bueno, alaikum, Sheikh, muchas gracias. bendiciones por el mapas de nuevo y que estén todos bien, inshallah. Salam alaikum wa Igualmente. rahmatullahi wa barakatuh. Igualmente. Gracias a los hermanos que Gracias. se conectaron hoy. Gracias. Yallah. Salam